Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer programa, Realizar TV. Es un programa destinado a todo el público que esté interesado en la economía, en la política, en lo cultural, en lo social. Estaremos abordando diferentes temáticas y también diferentes proyectos que estamos llevando a cabo, tanto en el distrito de Ituzaingó, así como también a nivel provincial y nacional. Le doy la bienvenida a mi compañero, mi coequiper. Hola, Julio. Hola, Graciela, un gusto saludarlos. Y bueno, un poco como decíamos, mientras buscábamos esta historia de realizar, quería leer estas palabras, que es realizar es desarrollar, es evolución, progreso, un crecimiento hacia el futuro. Trabajamos por un país en el que los valores, los principios y el diálogo sean la norma y no la excepción. El diálogo. Creo que este espacio invita a eso, al diálogo. Sí, queremos potenciar la participación en todos los sentidos, tanto de los actores sociales como políticos, como económicos y sociales. Queremos abrir una nueva puerta para que podamos lograr juntos imaginar un nuevo futuro donde el diálogo sea precisamente aquello que nos una y aquello que nos lleve a realizar los proyectos que soñamos. En este primer programa le vamos a dar la bienvenida a una persona muy querida por todos nosotros, Sandra Rey, quien es secretaria de producción del municipio de Ituzaingó, además de tantísimas otras experiencias y proyectos que está llevando a cabo. Así que a la vuelta estaremos invitándola a sumarse a la mesa y a contarnos un poco cómo comenzó con su participación en la comunidad, con su participación política y también de aquellos proyectos que tiene en mente para ese futuro que soñamos. Bueno, será muy grato recibir a Sandra y bueno, nos encontramos al regreso. Como les habíamos anticipado, hoy tenemos la visita de Sandra Rey, quien es secretaria de producción, tiene también numerosos proyectos a nivel provincial y a nivel nacional y preside la Fundación Realizar, que es, la presidenta y nosotros también la acompañamos. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Te damos la bienvenida, muchas gracias. Graciela, por Julio, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, te invitamos y estamos muy felices de compartir este momento con vos. Sos una persona de una enorme trayectoria de servicio comunitario y también político en el distrito de Ituzaingó, pero no solo ahí. Entonces, para comenzar a charlar con vos, queríamos saber qué fue lo que te había impulsado a desarrollar ese servicio comunitario que venís haciendo desde hace tantos años. Creo que a veces uno no mide o no ve qué lo va llevando por la vida, ¿no? Evidentemente hay cosas que te van, es como una vocación. Desde chica siempre traté de colaborar como en mi comunidad, pero cuando arribé en el año 1986 a Ituzaingó, es como que encontré una comunidad, un lugar, lo que nosotros siempre le decíamos, ahora es una ciudad, pero en ese momento se le decía el pueblo, ¿no? Donde los actores eran todos conocidos, donde uno podía de alguna forma, en forma directa, participar con todos y estar al lado de la gente, estar al lado de mi comunidad, verla crecer. Después vamos a ir entrando un poco en todas las cosas que fuimos haciendo, ¿no? Pero creo que es esto, la palabra muy bien la dice este programa, es realizar, y cuando uno realiza con pasión, con vocación, realmente uno recibe mucho más de lo que da, ¿no? Yo veo eso, que cada vez que uno hace algo y lo plasma, realmente ves que dejaste algo, ¿no? Que dejaste algo en el camino, y creo que eso fue lo que me fue de a poquito entrando en todo este camino, que de a poquito estoy transitando a través de los años.
Sí, indudablemente una de las cosas que hablábamos con Julio que más te destacan es tu presencia en el distrito de Ituzaingó. Creo que no queda barrio o espacio en donde tu marca de hacer, ¿no?, a favor del pueblo, de la gente, de las necesidades, realmente es muy, muy productiva. Y entonces yo te quería preguntar cómo esa participación comunitaria que vos marcabas como de relación en el pueblo se fue transformando en una participación política. Creo que sin darme cuenta, yo cuando hacía, la verdad que me gusta mucho lo social, mucho todo esto que tenga que ver con la comunidad, pero de alguna manera siempre estaba en cada evento que teníamos en Ituzaingó. Entonces, me acuerdo siempre el intendente me dice, yo digo, yo no hacía, hasta hace muchos años no hacía política, yo decía que no hacía política, y el intendente un día me dice, vos vivís haciendo política, y yo lo miré, viste, como diciendo, como sorprendida. Y bueno, y fue un camino que se fue dando solo, de que no solo trabajar en la comunidad, en la social, sino que ya marcar mi ideología. Y bueno, y eso es lo que me fue llevando a estar en la política y querer hacer de este lugar, de esta provincia, de este país, eso que soñamos, un poco lo que dice nuestra fundación, lo que dice realizar, ¿no? De construir para el otro, construir y que dejemos un país parado, y que no tengamos esa sensación como que cuánto que falta que todavía. Claro, proyectos, ¿no?, que se empiezan a soñar, como los de la Fundación Realizar, que ya es un hecho, y tantos otros proyectos que tienen que ver con tu trabajo en torno a los ancianos, los niños, los proyectos que has llevado a cabo con relación a otorgar anteojos y los exámenes para los chicos, los proyectos en contra de la zoonosis en los barrios, todos esos proyectos que son políticos y que son sociales. ¿Cómo pensás que se pueden vincular, digamos, o articular para llevar a cabo políticas que mejoren la calidad de vida de las personas? Yo creo que en todos los ámbitos de la vida, esto de que una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos que ver. Yo trabajo mucho en la gestión, pero en la gestión pública y en la gestión privada y en la gestión de todos los días, ¿no? Lograr que las cosas se realicen, no solo poder decir a veces, yo me pone mal cuando decía, no, me gustaría tal cosa, sí, me gustaría, pero bueno, ¿cómo lo llevo del me gustaría a que se haga realidad y que quede plasmado en nuestra comunidad y que quede? Creo que pasar por esta vida sin haber dejado nada, ¿no? Es esto, poquito, no importa si es mucho o poco, pero hacerlo y dejarlo. Bien. Es decir, Sandra, el proyecto que se convierta en realidad, que no quede solo en palabras o en deseos. Pensaba mientras transitaban un poco tu historia, como dicen los existencialistas, que la existencia precede a la esencia. Esto es que vos fuiste desde tu existencia construyendo una esencia que hoy es política. Hoy es política. Creo que es una conjunción que se tradujo en una persona política, ¿no? Pero que me fue llevando el mismo camino. Siempre haciendo. Siempre haciendo. Hablábamos la vez pasada y escuchaba por ahí, Sandra es el futuro o Sandra es futuro, y yo decía, pero Sandra es el presente en esta acción permanente, y vos te estás proyectando en este sentido, con lo que estás haciendo ahora, queriendo hacer más, y ya no solo pensando en Ituzaingó, sino también proyectos que sean beneficiosos para el país, para la nación. Yo siempre lo pienso desde nuestro lugar, pero también cómo podemos proyectar o que quede algo a copiar por nuestra provincia y por nuestra nación. Cuanto más podamos trascender, esto es mejor, ¿no? Y muchas cosas que salen desde nuestro lugar y que la verdad que las veo, o en mesas después nacionales que estoy participando, y bueno, y no es en vano, ¿no? Porque es esto, poder decir lo que se hace en nuestro pequeño lugar, pero sí también qué fácil sería si lo hicieran en todos, ¿no? Y con cosas tan simples. Entonces mostrar que se puede. Mostrar que se puede. Y una de las particularidades, digamos, de tu gestión, que tienen que ver con cómo articulaste vos los proyectos entre la empresa, el Estado y el trabajo. ¿Querés contarnos un poco ese trabajo que llevas hace tantos años y que ha dado tantos frutos? Porque realmente es uno de los distritos
que mayor desarrollo tiene esa articulación? Mira, la articulación, hay muchos, nacieron en la parte privada y se quedan en la parte privada, otros en la parte pública y son gestores públicos, ¿no? Y yo siempre decía, pero tienen que estar articulándose y como uno viene quizás viene del ámbito privado y hoy está en el ámbito público y entonces conoces los dos cómo se mueven y eso es importante. A mí el llegar a la gestión pública, pero que la gente del sector privado me conocía, es muchísimo más fácil porque sé lo que piensan, sé cómo actúan, sé en sus tiempos, ¿sí? Entonces, y lo ideal es, el Estado te tiene que dar contener, para eso está un Estado, ¿no? Y en la necesidad donde el privado no puede estar, tiene que estar el Estado sí o sí. Pero el privado tiene que ser un motor en la economía, en tu misma formación, quiero seguir progresando, ¿no? Y obviamente la conjunción de las dos cosas es lo que yo creo que lleva adelante un país. Las dos cosas tienen que estar bien, tanto el Estado como lo privado, no esto de que tiene que ser todo privado, tiene que ser todo el Estado, no. Creo que cada uno tiene un rol importante que cumplir. Bueno, y una de las, yo creo también, de las experiencias más nutritivas, si se quiere, que vos has vivido, ha sido tu viaje de negocios a China y a Rusia. ¿Querés contarnos en un minuto, porque tenemos que darle un cierre a este bloque y en el próximo bloque estaremos recibiendo a un invitado también muy importante de la empresa Géminis, del distrito de Ituzaingó? Entonces quería, si podías brevemente, ¿qué te dejó ese viaje o esos viajes o qué anécdota podés recuperar? Fueron dos momentos totalmente distintos porque en Rusia estuve viviendo en el año 1990, en ese momento era un proceso, lo que le dijeron la perestroika, era un proceso que recién estaban entrando a la vida democrática, es un país comunista donde tenían normas realmente que cuando llegamos, desde que, el abecedario es distinto, así que no solo hablarlo, sino leerlo y comprender cómo se movían. Yo en ese momento fui con mi hijo muy chiquito y, por ejemplo, ¿qué haces? Llegás a un país y vas a vivir, yo quería vivir la experiencia de vivir como vivían ellos y realmente adaptarse las primeras semanas fue muy difícil. Primero porque vos vas en un país normal, vos vas a un supermercado y comprás con tu dinero. Allá no, porque no había alimentos, o había muy pocos en ese momento. Después estaba el mercado extranjero, que todo lo conseguías con dólares, pero era 10 veces o 20 veces más caro que lo que consumían ellos. Una anécdota que tengo el primer día, yo tenía mi hijo de 2 años, entonces no conseguí cosas en el supermercado, los llevo a comer a un restaurante, no, a los chicos no dejamos entrarlos al restaurante. Entonces mi primer día en Rusia me había quedado un tomate del viaje, entonces le di el tomate y me empezó a agarrar una desesperación porque digo, después no sé ya qué le voy a dar, así hasta que conocí cómo se movían y me empezaron y en una semana ya estábamos en camino, pero fue esto que te cuento, esta anécdota, ¿no? Son países totalmente distintos, entonces vos tenés que conocer cómo se mueven, ¿no? Eso fue año 1990, hoy obviamente Rusia pasó por otro tipo de proceso. Ese año, me acuerdo, se había puesto McDonald's, entonces daba a la Plaza Roja 3 cuadras para comerte una hamburguesa. En 6 meses nunca pudimos entrar a McDonald's, porque era tanta la desesperación que la gente quería ver lo que era una hamburguesería, ¿no? Entonces, estas cosas que cada país las va viviendo procesos. Hoy ya Rusia no es la Rusia de ese momento. Y China totalmente distinto, fue en el año 2014, fui por la parte empresarial, fui a ver si se podía traer nuevos proyectos para Argentina, a cargo de una delegación de distintos sectores del país, y realmente, tenemos que una experiencia totalmente distinta que quizás no da todavía los tiempos para contar todo y que seguramente en otro programa te lo voy a poder contar. Lo vamos a profundizar. No? Le agradecemos profundamente a Sandra que haya estado hoy con nosotros abriendo esta primera oportunidad de contactarnos con nuestro público y con ofrecer estos diálogos que vamos a tener a lo largo de estos programas, Julio, muy valioso y muy profundo, y queremos también entregarle desde el equipo de producción un presente a Sandra por haberse acercado, así que te agradecemos enormemente. Gracias, y gracias a ustedes, al equipo que me acompañan en toda esta movida, en este grupo tan lindo, ¿no?, que hicimos desde la fundación y desde todas las personas que de alguna manera, desde lo técnico, desde lo profesional, pero sobre todo desde lo humano, estamos formando. Gracias, Julio, y gracias.
eso estamos en la mesa compartiendo con nuestro primer invitado del programa, el señor Carlos Heraldo, quien preside una de las empresas más importantes del distrito de Ituzaingó, Géminis Farmacéutica, dedicada a la producción de medicamentos. Así que te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Todo bien? Un honor. Logramos convencer a Sandra que nos siga acompañando. Primero, primer programa. El primer programa. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco para contar la historia de nuestro invitado. Queremos destacar que lleva prácticamente 25 años la empresa en nuestro distrito, trabajando para el país y trabajando también para la exportación, en un producto que no es muy fácil de producir en nuestro país, que tiene ciertas desventajas con relación al mercado multinacional. Así que estaremos hablando de todas estas cosas y también de los proyectos de investigación y desarrollo que está llevando a cabo la empresa en estos momentos. Carlos, yo como primera inquietud, digamos, me gustaría preguntarte cuáles fueron aquellos orígenes, cómo surgió la empresa, cómo comenzaron a trabajar y a producir en el distrito de Ituzaingó. Bueno, en realidad la compañía Géminis Farmacéutica comenzó hace 25 años, sí, 25 años el año pasado, este año van a ser 26, y fue la iniciativa de un grupo en aquel momento de jóvenes vinculados fundamentalmente al marketing farmacéutico y a la producción farmacéutica, que, bueno, como el nacimiento de muchas pymes en el país, tuvieron la iniciativa de arrancar con su propio proyecto, y eso dio lugar a lo que es hoy la empresa, digamos, ¿no? Paso a paso fue creciendo hasta lo que es hoy. ¿Y qué proyectos fueron, digamos, generando a medida que fueron consolidando su posición? ¿Cómo intervino el Estado en la facilidad de esos proyectos? Bueno, en términos generales, proyectos, las empresas tenemos proyectos todos los días. Tenemos un pipeline de productos que queremos lanzar, tenemos 1.000.000 de ideas más en la cabeza, siempre. En los últimos tiempos, cuando me refiero a los últimos tiempos, me refiero a los últimos 4 o 5 años, empezamos ya con algunos proyectos un poco más sofisticados, donde tuvimos intervención de medios estatales para colaborar en estos proyectos, que algunos llevamos inclusive adelante con participación del CONICET. Son básicamente productos en nanotecnología, esto de lo que se habla tanto y se sabe tan poco. Uno de ellos ya tiene un formato bastante más terminado, de hecho ya está en proceso de aprobación por la autoridad sanitaria, y hay 4 proyectos más en marcha. A grandes rasgos, para que se entienda fácilmente, se trata de polvos para inhalar, de micropartículas para enfermedades respiratorias, anfotericina, tobramicina en polvos para inhalar, que son productos para tratar, por ejemplo, fibrosis quística, en trasplante de pulmón, y otros productos, lo que se llama la tecnología de liposomas, que son micropartículas también, que son vectores para el tratamiento de enfermedades especiales como productos oncológicos, que tienen la particularidad de llevar el principio activo a que actúen más focalizadamente en el centro del problema, sin tener los grandes efectos secundarios, o minimizando los efectos secundarios que en general tiene todo tipo de drogas de este tipo, ¿no? Estos son algunos de los proyectos. Obviamente que proyectos tenemos mucho. A lo largo de todo este tiempo teníamos la planta en Rivadavia, hoy tenemos la planta también en la calle 26 de Abril, que es mucho más amplia. Estamos trabajando en un sector de desarrollo galénico, de desarrollo analítico, bueno, Carlos, vivimos llenos de proyectos. Viven llenos de proyectos, nacen como una pyme, hoy se catalogan en el mismo sentido, ya están dando un paso. Sí, todavía depende, si vamos a la categorización esquemática de monto de facturación, que es la que se publica normalmente, ahí en el borde todavía seguimos siendo pyme o una determinada categoría de pyme, pues hay distintos tipos de compañías pymes,
Pero sí, igual tenemos un corazón de pyme, que es importante. Te preguntaba esto justamente por lo que mencionaba Sandra, en relación a esta cuestión de combinar un Estado presente con el trabajo de las empresas privadas. Y en ese equilibrio, en base a tu historia, y quizás la pregunta va más apuntada a la actualidad, ¿cómo encuentra tu empresa y cómo te encontrás vos al frente de este proyecto con esta realidad? Y bueno, aquí la tenemos a Sandra también, que es parte activa de este momento, ¿no? Seguro, y del Estado. Y del Estado. Bueno, del Estado municipal. Bueno, y hasta podríamos dividir la respuesta. A nivel general, a nivel de Estado nacional, las políticas han cambiado mucho, realmente de todos los planes que había para financiar proyectos, la verdad que han quedado muy pocos, ¿sí? A fuerza de sinceridad, es lamentable, pero se ha perdido mucho ese apoyo. Agravado esto porque encima el país no está pasando una buena situación, si el financiamiento propio que puede obtener una pyme realmente está altísimo, muy caro, no solo para proyectos futuros. Las empresas necesitamos financiamiento constante, capital de trabajo, en proceso inflacionario el capital de trabajo tiene que crecer y uno tiene que solventarlo también. En ese sentido la situación es muy complicado porque bueno, este modelo evidentemente favorece mucho el mundo de las finanzas, de pocos, pero realmente hace poco por lo que tiene que ver con el sistema productivo, el sistema de industrialización nacional. La verdad que a nivel local es absolutamente distinto. Bueno, Sandra es testigo y artífice del apoyo que en la medida que nos puede dar un municipio se sigue dando y siguen continúan, perdón la redundancia, en una tarea en ese sentido. Lo que pasa es que bueno, está claro, por ejemplo con la emergencia PYME declarada el año pasado, que hay un apoyo a nivel local, pero realmente todos sabemos que también es un paliativo, digamos. Uno puede creer que puede ser un gran empresario, que puede tener ideas brillantes, que inventó el agujero al mate, pero en verdad eso no existe. La verdad es que podemos ser brillantes, poner mucho esfuerzo, mucho trabajo, y hace falta que así sea, pero el contexto tiene que acompañar. En un contexto malo es muy difícil brillar, ¿sí? El contexto sería este estado presente. Este es un contexto difícil, ¿sí? La situación económica que acompañe. Sí, sí, absolutamente. Un contexto de recesión muy grande. Hablabas de esto, de la presencia de Sandra, en este sentido, cuando se declaró la emergencia económica. Sandra, ¿nos puedes contar un poco este acompañamiento que vos lo mencionabas como un paliativo? Sí, a ver, yo creo que el acompañamiento, primero agradecerle a Carlos, que la verdad que desde 2011 que estoy como secretaria de producción y más o menos vos empezaste a participar en ese mismo momento con todo lo que tenía que ver con lo privado, con lo público, ¿no? Acompañando, y que desde el primer momento como secretaria me encontré con varias personas que hoy seguimos trabajando en conjunto y que teníamos la misma mirada, que eso es importante, o sea, no solo verlo desde lo privado, sino desde la visión de país que tenemos, ¿no? Y que creo que es eso lo que nos une y que nos une incluso a la mesa, qué visión tenemos hacia futuro. Y con Carlos me pasó eso, que siempre coincidíamos dentro de lo ideológico, cómo trabajar, sí, obviamente, desde el empresario, de lo privado, pero también con el contexto económico que tiene que brindar un gobierno, ¿no? O sea, si bien hay un contexto económico mundial, pero en tu país es importante las medidas que tome ese gobierno y cómo se van a desarrollar hoy las pymes en función, o cómo se fueron desarrollando todos estos años, y que hoy ese contexto cambió totalmente, ¿no? Entonces, creo... Esa frase, perdón Sandra, que esa frase que dice nadie se realiza en un país donde no se realiza como nación, como país, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la visión, que yo creo que sí es importante que las empresas tengan, es esta visión de realizarse en lo público tanto como en lo privado, que es lo que vos señalabas al comienzo de la entrevista, Sandra, y me parece fundamental. En ese camino, ¿cómo ves ese camino de articulación entre lo público y lo privado, Carlos? En el caso de tu empresa, si es que vislumbrás algo de eso o no. Digamos,
quiero ser honesto en esta respuesta y la verdad nunca fue fácil porque nunca hubo políticas de largo plazo y de mucha duración en la articulación público-privado. No obstante, tuvimos un proceso donde se fue creciendo en esa articulación, tratando de vincular lo público con lo privado, por ejemplo en el campo de la investigación, ¿sí? Investigar con un objetivo realista y que pueda llegar a buen término. Hubo muchas herramientas de todo tipo y aún así era muy difícil, pero era muy difícil realmente articular entre lo público y lo privado. Creo que Sandra lo sabe muy bien, porque es engorroso, ¿sí? Presentar un proyecto, por ejemplo, ya es algo engorroso. Hoy en ese sentido podríamos decir que irónicamente tenemos solucionado el tema, porque no hay nada para presentar, ningún proyecto para solicitar nada, ni apoyo de ningún tipo. Es decir, creo que lo último que había quedado en PYME era los proyectos PAC y creo que también desaparecieron. La verdad que no quiero profundizar más allá de lo que conozco, pero la verdad que no. Si antes era difícil, hoy prácticamente lo veo bastante poco posible, digamos. Quizás a nivel del FONTAR queda alguna herramienta todavía que se pueda ser utilizada. El tema, y por ahí voy a aprovechar para referirme un poquito al tema de lo que tiene que ver con innovación, ya que empezamos a hablar con todo esto. El tema de la ciencia, la tecnología y el avance de la ciencia y tecnología, nos llenamos mucho la boca hablando de esto, es que en la mayoría de las veces las grandes ideas terminan siendo compradas por los grandes capitales. Y para cualquier gran idea hace falta mucho dinero, ¿sí? Si las ideas como ideas solo no sirven para nada. Y cuando uno tiene un proyecto, una idea, realmente necesita apoyo. Es muy difícil llevar adelante ideas y proyectos de innovación solos. Yo entiendo que uno tiene que apelar a la imaginación, a la creatividad, apostar a la innovación, pero por otro lado se hace muy difícil cuando no tiene todo el capital que haría falta para eso, y es un capital de mucho riesgo, por otro lado, ¿no? Bueno, te agradecemos profundamente, Carlos, ha sido muy importante y muy valioso, tanto para la mesa, para nosotros, y espero que para nuestros televidentes. Nosotros los esperamos en el próximo programa con todo lo que tenemos preparado, y esperamos que este primero haya sido el primero de muchos, que les haya interesado la propuesta, y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esto de seguirnos acompañando, ¿no? Por supuesto, como siempre. Como siempre.